Doctor Pacheco, vamos de frente al tema de conversación el día de hoy. Creo que sí podemos resumir la argumentación jurídica como una estrategia que tiene como fin estructurar el lenguaje de tal manera que nos lleve a un fin específicamente planteado. En el campo del derecho es indispensable que identifiquemos las herramientas del lenguaje, del pensamiento crítico, del pensamiento ordenado, para poder alcanzar la formación debidamente estructurada del lenguaje con un fin previamente establecido. Esto es, la argumentación en sí misma son procesos de formación estructural del lenguaje con un fin específico que en el caso del derecho, por supuesto, es establecer narrativas viables, creíbles, sólidas y estructuralmente ordenadas. Bien, de ahí es un tema interesantísimo, porque lo primero que tendríamos que entender es que en los procesos judiciales no podemos buscar una verdad ontológica o una verdad única, una verdad empírica. Lo que le llaman la verdad real, ¿verdad? Exacto. Lo que buscamos es una verdad formal, una verdad que esté tan debidamente estructurada que no permita los errores de interpretación. Obviamente el derecho es interpretativo y en atención a esos elementos de la interpretación tenemos que tomar en cuenta que justamente, retomando a Wittgenstein, que indudablemente es un referente innegable para pensar que la filosofía del lenguaje también está presente en la filosofía del derecho, en el lenguaje del derecho, en la estructura del argumento jurídico. No hay duda, Wittgenstein dijo algo que a mí me parece maravilloso. Somos lenguaje y el tamaño de mi lenguaje es el tamaño de mi mundo. Por lo tanto, dentro del campo del derecho, si no tenemos una expresión adecuada, podemos caer en errores graves a la hora de la determinación de una sentencia. Errores de falacias que pueden ser paralogismos, pueden ser incluso errores de estructura que nos lleven a una decisión equívoca. Y esto creo que es lo más peligroso porque dentro del campo del derecho sabemos la importancia que tiene una estructura lógica, una inferencia correcta, porque en el campo del derecho el resultado generalmente en la sentencia son inferencias. Claro. A propósito de la falacia, este tema que usted ha tocado es también muy significativo en el ámbito de la argumentación jurídica y hay que tener clarísima la idea de lo que significa una falacia, ¿no? Porque a veces cuando se utiliza este término se lo utiliza como un sinónimo de falsedad, cuando alguien quiere decir fulano de tal dijo una falacia, cuando en realidad lo que quería decir era que fulano de tal dijo una mentira o algo falso. Y eso no es lo que significa la palabra falacia. No. Falacia desde el punto de vista de la lógica, que es el ámbito al que corresponde su estudio, y de la pragmática también significa estrictamente un razonamiento lógicamente inválido, incorrecto. Con lo cual entonces uno bien podría decir una proposición que dialécticamente podría ser considerada verdadera y sin embargo incurrir en una falacia. Entonces, ¿cuál es el peligro real de las falacias en el campo de la argumentación? La complicación que tenemos en cuanto a las falacias, primero habría que dividir. Hay falacias que son sin intención de cometerlas y que su error viene en la estructura de la formación argumentativa, y a estas las llamamos sofismas. Pero también existe aquel que con toda intención se crea una deformación en los elementos de la inferencia para dirigir un error. Y quiero poner un ejemplo que puede ser bastante significativo, sobre todo hoy en nuestro país. Platico yo que tenemos un problema de un paralogismo creado por el señor presidente de los Estados Unidos para con los mexicanos. Las reglas de la inferencia son indudables. Hay reglas que se tienen que seguir para poder hacer una inferencia. Debemos de tomar la consideración de que premisa mayor y premisa menor nos van a dar un resultado y que este resultado tiene que ser lógicamente desprendido de las reglas de la estructura del argumento. Y este ejemplo que quiero poner deriva de un primer principio fundamental en las deducciones lógicas. Nosotros decimos que cuando una universalidad
señalada como universalidad y como premisa mayor, tiene todos los elementos de una universalidad. Después venimos con una individualidad. Las características de la universalidad pueden ser absorbidas por la individualidad, pero no a la inversa. La individualidad no puede señalar las características de la universalidad. Es lo que se denomina la parte por el todo, ¿verdad? Exactamente. La falacia de la parte por el todo. Así es, y aquí tenemos este ejemplo. El señor presidente de los Estados Unidos ha dicho, esta persona es un delincuente, este otro es delincuente, pero son mexicanos, por lo tanto todos los mexicanos son delincuentes. Esa es una inferencia equivocada, pero con toda intención, entonces consideramos que es un paralogismo. Sería tanto como tomar las particularidades de una individualidad para generárselas a toda una universalidad. Nosotros somos objeto de un paralogismo extraordinario que ha llegado a penetrar a la sociedad en su conjunto. Hoy esta inferencia equivocada del señor presidente Donald Trump nos tiene en una posición bastante incómoda, porque no todos los mexicanos somos delincuentes y tampoco todos los mexicanos que están en los Estados Unidos lo son. Y esto es simplemente una demostración de un error de estructura lógica. Como tampoco todos los norteamericanos son como su presidente. Así es, exactamente. ¿No? Esa A pesar también que es sea una el que estructura manda. diferente. Sí, efectivamente.